Muy bien, seguimos. Ya está con nosotros el diputado, el doctor Gustavo Subía. Gracias, Gustavo, por estar. Un gusto, como siempre. Bueno, encantado Rubén. A ver, le doy una pequeña primicia. Un Twitter que estaba en este momento, mientras esperaba la conexión, estaba articulando, capaz que nos da posibilidades de discutir. Ujú. Y dice así, la discusión es si no brindar informes a los ediles o comparecer ante la Junta, tal como manda el 285 de la Constitución, es o no una violación grave de la Carta Magna. Y me respondo, es una violación grave, no deja controlar a los ediles. Una intendencia que recauda millones no se deja controlar. Y ahí está el Guille, de todo este asunto. Le doy el tuitear en ese momento, así que ya salió Buenísimo. al aire. Creo Es, que es es- el es un- tema es uno de nuestros importante. columnistas que nos da primicias, ¿no? Siempre el doctor Subía nos da muy buenas primicias. Sí, sí, después lo viralizamos, doctor. Hablábamos con el edil Barrios Bove, hablamos el otro día con el edil Leonel Aguirre de este tema. Bueno, la eventualidad, la posibilidad de un juicio político que está en la Carta Constitucional, es posible. El artículo 296 dice, los intendentes y los miembros de la Junta Departamental podrán ser acusados ante la Cámara de Senadores, que es el órgano competente, que no tiene la juridicidad penal, aclaremos, es para un juicio político, ¿no? Pero perdóneme. A ver, la tiene. Acaban de presentar la acusación los ediles ante el Parlamento. Muy Esa, bien. si no la tenía como primicia, otra primicia. Y Otra otra primicia. primicia. Y otra primicia. No lo votaron los cuatro ediles del Partido Colorado. No lo firmaron los cuatro ediles del Partido Colorado. Lo firmó Ballistas y lo firmó el nuestro Tercera Vía. No así los otros ediles del partido. Bueno, no voy a hacer comentarios Bien. mayores, pero lamento que no hayan acompañado en esta instancia. Los silencios en muchos temas hablan, ¿no? Cuando hay silencio en determinados temas hablan mucho. Es como el silencio de las feministas cuando se persiguió y se mató mujeres en Irán hace poco, como esta pobre Claro, muchacha, y no totalmente. manifestaron nada, ¿no? Bueno, los intendentes y los miembros de la Junta Departamental podrán ser acusados ante la Cámara de Senadores por un tercio de votos del total de componentes, por un tercio de votos del total de componentes de dicha Junta, por los motivos previstos en el artículo 93. Artículo 93. Acá me quiero detener. En el derecho hay una técnica de interpretación que es la que más se recomienda, que es la exégesis, lo exegético. ¿Qué quiere decir? Es aquella vieja palabra griega que es la interpretación del relato, la interpretación de la letra, de la palabra. La constitución debe ser clara, por lo general la constitución mandata. Es como en el derecho penal cuando se dice que todo tiene que estar en la caja delictiva, ¿no? En el núcleo verbal, en el verbo nuclear del delito, la Tipicidad. tipificación. La Esa es la tipicidad del tipicidad. derecho. Bueno, en la Constitución tiene que estar la claridad literal, ¿no? Es decir, el principio de literalidad. Se debe interpretar lo que dice y para eso hay que conocer las reglas sintácticas del idioma español, pues si no, no podemos interpretar nada tampoco. Yo noto acá, claro, porque fíjese, doctor, cuando dice el artículo 93, compete a la Cámara de Representantes el derecho exclusivo de acusar ante la Cámara de Senadores a los miembros, bla, 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 bla. A ver, ¿y por qué? ¿Acusar por qué? Por violación de la Constitución, coma, 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 por violación de la Constitución. No coma como el de Toto Paniagua, que después el tipo comía, cuando le decía coma y comía, porque se lo comieron esto acá. Y después dice, u O otros, u u otros otros delitos graves. delitos graves. Esto es una conjunción disyuntiva en idioma español, no es copulativa. Por lo tanto, a la Constitución La U hace las veces de O, de O. por un tema semántico de que la Sí, próxima palabra empieza con O. sí, Entonces, tomemos la O como disyuntiva. sí. Exactamente, lo que usted acaba de decir Sí, es sí. perfecto. Porque Y esa, si no se da la diatonía, que es lo que trata de evitar acá el constituyente, ¿no? La y diatonía lo que que no suena. en, O otros delitos y en graves definitiva el artículo habla de violación de la Constitución o delitos o graves. delitos O graves. delitos Ya graves. está. Bueno, No hay, así que, pero aún en la hipótesis, que yo no la comparto, de que la violación de la Constitución hay graves violaciones y leves violaciones, digo, no comparto que a priori eso se pueda decidir, eso lo tiene que decidir el juzgador
que es el Senado. Usted no puede ir ante la Fiscalía, por ejemplo, y decirle, vengo a hacer una denuncia. Ah, no, lo suyo no es grave, así que váyase para su casa. No, mi amigo, me recibe la denuncia y el fiscal evalúa después si es grave o no. Así que el edil o los ediles están habilitados para hacer la denuncia. Y por otra parte, aún entrando en el fondo, no es grave no dejar controlar. Ahora lo decía para otra radio que me hacían un reportaje. Si usted es socio de otro, obviamente socio, y el socio administrador no le pasa factura de lo que gasta al socio no administrador, no lo pasa para la cueva, si quiere, lo pasa. Claro, La claro, Intendencia en este momento está pasando para la cueva 1000 cosas. Lo ha claro, dicho Leonel Aguirre. claro. Entre ellas, la denuncia por ayudar al frente económicamente con las famosas camisetas y 1000 temas más. Claro, Entonces, claro. los ediles dicen, a ver, intendenta, infórmenos. En su caso, comparezca para informarnos. Y la intendenta dice, no les informo porque tuvo pedido de informes 1 año y pico sin responder. Ahora, con la bandideada de último momento, se está apurando para quedar ahora como la Sí, contestadora. No, sí, no contestaba por estar más de un año sin contestar y no comparecía cuando está la obligación sí. expresamente la obligación de comparecer en el 285. Dice que el intendente puede hacer acompañarse por algún funcionario, pero al final del artículo dice, salvo cuando el llamado a sala se funde en el incumplimiento de lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo anterior, que es el no contestar los informes. Entonces, tiene que ir. Que Claro. un intendente tenga que ir ante su organismo de contralor, que es la Junta, y no vaya. A ver, para el sentido común del ciudadano, ¿es leve o es grave? Que yo no vaya a dar Sí, informe claro. de la platica en qué la estoy gastando. Pero Dijo dos cosas importantes el edil, el doctor Barrios Bove, respecto a esto que usted dice, ratificó. Hace 2 años que se le están pidiendo cosas y no dos da. años. 2 años. O sea, es una práctica contumaz, desobediente de los preceptos constitucionales, del buen comportamiento republicano, de la transparencia en la gestión pública. Bueno, esa plata, señora, ¿en qué la está usando? La plata de todos nosotros los montevideanos. Pero Dos millones yo me por día. permito Dos discrepar millones por día. con lo de grave. La Constitución solamente dice que es violación de la Constitución. Esto es violación de la Constitución. Yo busco, doctor, yo no encuentro donde la Constitución dice qué violaciones son graves y cuáles no son graves. Es violación. ¿Por qué? Porque la Constitución, con sabiduría, establece que cualquier precepto de la Constitución que se viole va a ser grave. Porque claro que va a ser grave, porque esto está implicando lo que usted dice, en los hechos que está pasando. Y no rinde cuenta. Estamos hablando capaz que de millones, millones de dólares, y la señora no va. La señora parece que se debe sentir descendiente de Luis XIV, el rey Sol. Ella no Claro. va. Son técnicas políticas. La técnica política de desahuciar a su antagonista, de no informarle, de no respetarlo, de no comparecer, es una técnica política. Sí, Se le puede imputar a su carácter emocional. No, sí, yo en lo particular tengo mi opinión que es una sí, técnica política, sí, vamos a decirlo en claro, de no dar pelota a quien me tiene que controlar, a quien me tiene que controlar, y de esa forma lo deterioro permanentemente y hago lo que quiero. Y sí, hago y gasto en las ONG compañeras sin sí, dar ninguna información sí, de sí, cuánto están sí, cobrando las mismas, sin dar información de una intendencia que sí, hace una recaudación, le decía hoy, de 2 millones de dólares por día y no lo sí, podemos controlar, pero sí. estamos locos. Es Estamos decir, locos. no comprendo inclusive a colegas abogados constitucionalistas que inflexionan que la no comparecencia no es una conducta grave, el no dar cuentas no es una conducta grave. Pero No puedo comprender, claro, no no, puedo no, no, comprender no, no se esa comprende porque posición. además es súper abundante hablar de grave, siguen insistiendo con que si es grave, no, es una violación a la Constitución. A la Constitución no le interesa hablar de grave o no grave, no entienden eso, es violación a la Constitución. Pero U otros delitos graves, quiere decir otro, ¿cuál sería otro delito grave? Atentar contra el Estado de Derecho, de pronto, puede ser atentar contra las instituciones, Pero es un delito grave. en los delitos está bien, en los delitos En está los bien delitos sí, que distinga entre delitos sí, graves y no. ¿Por qué? Porque sí, la intendenta, perdón, en una comparecencia
le llega a decir a un edil un insulto, meramente un insulto, y eso ya es un delito. Es el delito de violencia privada porque lo está obligando a tolerar algo que él no quiere tolerar. Bueno, Sí. no podemos juzgar a la No, intendenta por un delito no grave. claro. Entonces, es lógico que hable de delito grave, pero en violación a la Constitución me afilio a lo que usted dice y Claro. aún que no me afiliara y que dijera necesito violaciones graves, no dar cuentas cuando un artículo de la Constitución manda a dar cuenta de Claro. cómo hacemos los gastos, es grave. Es Que mi que, socio no, que en el apartamento ahora que me mudé, doctor, el juicio político, según el 93, establece dos hipótesis. La Constitución dice dos hipótesis. Podrá haber juicio político a todo el jerarca que menciona la Constitución y que después se establece para la Junta y los intendentes en el 297 o 296. El juicio político por dos hipótesis. ¿Qué es el juicio político? Se somete un jerarca a la Cámara de Senadores, que va a ser el órgano competente para tomar decisión, que es por mayoría especial, ¿no? 2/3 de la Cámara. sí, sí. Sí lo considera culpable, ¿no? Que violó, y entonces culpable de qué? O que violó la Constitución, no habla de grave, no interesa lo de grave, violó la Constitución en esta disposición, mire, el intendente no cumple con dar informe, es reiterada la práctica y se basan en el artículo 284, 285, cuando le piden que vaya directamente porque está fuera de tiempo y forma y no cumple. Bueno, señores de la Cámara de Senadores, juicio político al intendente de Florida, de 33, en este caso Montevideo. Bueno, sí, esa es una hipótesis. Para afuera, ¿no? Juicio político. Si lo confirman, lo de Dilma Rousseff, para afuera, se fue. Ahora, la otra hipótesis es, señores, ¿saben que el senador tal o el diputado o el intendente cometió un homicidio? ¿Saben que él mató hace poco y viola menores? A ver, ¿eso cómo es? Bueno, entonces primero el juicio político, porque el juicio político le saca los fueros para afuera de la función y queda a disposición de la justicia ordinaria. Es simple lo que dice la Constitución, doctor. Yo no sé cómo, yo no entiendo cómo la complican estos doctrinos. Se No complica entiendo por porque qué. políticamente todo es complicable. Sí. Políticamente yo puedo llegar a demostrar que usted no tiene bigote, yo tampoco. Es Ah, decir, acuérdese de la película de Marcelo Mastroianni, usted es muy joven, se llamaba Los Monstruos, la vi por allá por los años 70, y había un abogado que era Marcelo Mastroianni, que es espectacular la película, cómo da vuelta a todo, es capaz, y decía, yo puedo demostrar que no existo. ahí Yo está. puedo demostrarle al juez que no existo, que esto que está viendo es una fantasía. El tipo tenía Genial. la capacidad de dar vuelta. Hay una parte espectacular, siempre repito lo mismo, a un testigo, el testigo que había visto al homicida y todo, lo hace pelota, vamos a hablar coloquialmente, lo destruye su familia, le empieza a preguntar de sus amantes y todo, lo da vuelta y logra la absolución de su Qué cliente, el impresionante. homicida. Sí, sí, Bueno, sí, vivimos en este mundo. Esto va a terminar y es político. sí, Entonces, no interesa sí, lo judicial, lo sí, constitucional, lo sí. legal. Son enfrentamientos políticos. Pero una cosa estoy convencida que no es político. Los ediles le pedían que les diera las respuestas Sí, necesarias. Eso sí, no es político, o es sí. político, pero en el buen sentido político. Sí, en el buen Le sentido. pedían, infórmeme porque usted está con la platita de todos los uruguayos. Claro, claro, claro. Uno de los pedidos de informes era el funcionamiento de las ONG compañeras, que deben recaudar a rolete, Sí, deben sí, de recaudar en condiciones de no sí, control. sí, sí, Esas barbaridades que todos sí. conocemos. Bueno, El merchandising respecto ¿se acuerda? Contra la LUC, de las remeras y de dónde pero salió todo eso, los recursos, todo debe de muchas haber en cosas. Dinamarca. En Muchas. Dinamarca debe haber de todo. Y bueno, no querer dar informes, no Doctor, podemos me decir todo. interesó ese concepto que usted instaló en la lectura política, ese tema importante es que usted considera que esto no es solo Carolina Cose, sino que es una práctica política sistemática que lo que busca es horadar el funcionamiento republicano, naturalizar esa forma de hacer Claro, política. claro. Ese es un punto clave, doctor. Y eso no viene construido solamente en el Uruguay, No, eso tiene una construcción internacional. sí, Hay que deteriorar el sistema para llegar a tener el control por el mecanismo que sea. sí, Y eso es lo que a mi juicio implementa la intendenta. Entonces,
su imagen, por supuesto. Mire, el tuit ya voy en 25, me gusta, bueno, el tuit anda caminando lindo. Es un mecanismo, como usted decía, para horadar Sí, la estructura republicana de contralor sí, entre los poderes del Estado. sí, sí, Yo soy populista, porque ella está ejercitando un poder ejecutivo dentro de la Intendencia, y instauro o quiero instaurar un sistema. ¿Cuál es el sistema populista? Desaparecen las garantías de la división de poderes. El poder claro, ejecutivo lo es todo, los demás que no chillen. sí, sí, Entonces, en ese sistema, entonces, los ediles contra la pared, después de 2 años de haber aguantado estos excesos, reaccionan en la forma legal sí, debida sí, y sí. protestan. Ahora, Doctor, lamentablemente, recuerdo lo que usted dice acá en el último foro de San Pablo, que está publicado en un portal que yo lo vengo compartiendo con los oyentes. Ella cumple a rajatabla las premisas desestabilizadoras cuando, por ejemplo, en uno de los puntos dicen construir líderes carismáticos, construir líderes carismáticos, que no ¿no? den pelota al resto de Claro, los poderes del Estado. exacto. Que la institucionalidad no importe, que Claro, todo el mecanismo institucional del Estado, el republicano, eso no importe. Que sean líderes, tipo Cristina Fernández de Kirchner, la exacto. monarca argentina. Acá Carolina Cose, que es un pichón, todavía juega en la B, pero es lo mismo, es la Cristina la uruguaya, Ah, ¿no? no, tienen No nos toquen perfiles a paralelos. Carolina, ¿no? Ya está, salen los acólitos, no nos toquen a Carolina, es como si fuera una reina, ¿no? Una cosa que no se puede tocar. O sea, todo en contravención en antagonismo total con los principios republicanos de un Estado de Derecho. No tiene nada que Claro. ver. Sí, Nuestra función, Rubén, y me pongo un poquito filósofo aquí, va mucho más allá de establecer mecanismos de control. sí, Nuestra función es defender un régimen que está constantemente torpedeado, que lo sí, estuvo durante la historia de los últimos 200 años, sí, y ese sistema republicano, sí, una enorme creación cultural, una creación cultural en defensa de las libertades, que no se les importa a quienes dicen que Cuba es una democracia diferente. Porque Carolina Cose fue la que dijo que Cuba es una democracia diferente. Me, claro, me ahorco con mi sí, cinturón de tener que sentir a quienes hoy establecen ese principio, pero hace unos años aceptaban que la dictadura del proletariado es una etapa necesaria en claro, llegar a la construcción de ese hombre mejor, de esa sociedad mejor. Bueno, lo que antes era dictadura del proletariado aceptada por las izquierdas de todo el mundo, hoy cambió el speech y dijeron no, hay que decir que mamá, que tiene 70 años, es una jovencita. Y hoy estamos diciendo que sí, mamá con 70 años es una piba de sí. 25. Cambiamos el relato y atacamos. Yo a Ojo, veces, bueno, no desconocen la lucha de clases y al proletariado encabezando la lucha, sino que dicen ellos, ahora unimos a todas las minorías desprotegidas por el patriarcado burgués claro, republicano. Ese es el tema. Ahora están bueno, los indígenas, están los transexuales, están los que quieren libertad de género, bla, 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 bla. ¿Por qué? Porque se avivaron los tipos. Dijeron, no, Antonio Gramsci tiene razón, tenemos que ir por el lado claro. cultural. Y ya no pongamos como única protagonista de esto a la clase obrera, trabajadora, sino que todos son minorías que están siendo avasalladas por el capitalismo patriarcal. Todos somos la minoría y alguna Exacto. minoría yo somos. Yo soy hombre, caucásico, heterosexual y veterano. La peor lacra que existe en este Sí, planeta. falta que me diga que es hincha de Peñarol y ya está, es una cosa. Bueno, sí. No, fui es- una vez al estadio en mi vida. Una vez al estadio en mi Ay, le vida. gusta el tango. Pa, está todo, Ah, está, fui ya está. en el horno y Tiene todo para pertenezco ser al Partido perdedor, doctor. Colorado, de la peor mugre que anda reptando todavía. Así que eso es lo que debemos defender. ¿Se acuerda aquel aforismo que decía, yo ya no grito por convencer, grito para que no me convenzan a mí Pa, los otros que gritan? Bueno, yo a veces siento que estoy en sí, se quedó un poquito la esta. señal. Sí, Ahora que estamos en las juveniles, en las internas juveniles dentro del Partido Colorado, bueno, tratando de conversar con jóvenes para que vayan comprendiendo, no que den la razón política, que comprenda que hay dos grandes bandos en el mundo y uno apunta hacia sistemas dictatoriales y otro apunta a reivindicar libertades. Es mucho mejor uno que el otro, no. Yo del capitalismo soy un desconforme,
porque considero que hay, y ahí puedo discrepar con usted probablemente, pero considero que hay muchas injusticias que el Estado debe solucionar. Pero del capitalismo al colectivismo hay 10 siglos de diferencia, terrible, terrible. Entonces, por atacar el capitalismo que tiene sus fallas, no podemos caer en el maniqueísmo colectivista para llegar a este ciudad. Y a los Es un tema chiquilines, filosófico interesante para hablar, porque yo considero que el sistema de mercado, en verdad, que capitalismo es un término que usó un ruso para desprestigiar el sistema del libre mercado, no funcionó bien tampoco, fue atacado todo el tiempo por el intervencionismo del Estado, por los colectivismos que se mezclaron, y hay mucho mito económico respecto a lo que es el capitalismo. Pero las sociedades que avanzan son las sociedades que están libres al mercado, al libre emprendimiento, a la libre empresa, y que el Estado no se meta tanto ahí. podemos tener nuestra discrepancia, Pero, pero es pero menor frente a la otra, que es el enemigo común, es sí, ese colectivismo, que muchas sí, veces es la expresión de frustraciones, sí, frustraciones sí, personales del que no logra embicar en un sistema de competencia y quiere ir en un sí, sistema de proteccionismo. Eso sí, lo puedo llegar a sí, sí, entender. sí, Más sí. allá de ello, estimo que tiene excesos, que el capitalismo, el libre mercado, genera excesos o disparidades que de alguna forma el Estado tiene que ingresar a controlar, que es el tema del Lo tiene, vallismo. Y claro. bueno, y por ahí podemos, pero no No, vale la y está pena. el estado del bienestar europeo que ya avanzó mucho en eso, y hasta incluso en Estados Unidos, con el tema del sindicalismo, organizar los sindicatos, las leyes laborales, y ya no es el capitalismo aquel salvaje que era un El estado desastre. de bienestar europeo que se le está acabando porque este invierno van a Bueno, pasar el estado fríos de a lo bienestar loco. europeo, esperemos que no termine con algún fosforito ¡Bah! nuclear por ahí todavía. Algún Vamos a ver. fogonazo. Doctor, muchísimas gracias por estar con Bueno, nosotros. hoy nos divertimos un poquito más porque le pusimos más sangre, estaba más entretenido yo Y bueno, haciendo Twitter y peleando. con lo Un que está abrazo, pasando, Rubén. un abrazo, doctor, que pase muy bien. Hasta El luego. doctor Gustavo Subía con nosotros en su columna de los viernes. Nos vamos, nos reencontramos el próximo lunes para seguir preguntando a partir de las 10 de la mañana en dónde estamos. Chau.